vamos a dar la vuelta otra vez a la maqueta porque vamos a ver la instalación de la carpintería de Comerlin. Y bueno, aquí tenemos a los compañeros de Comerlin que van a instalar la ventana a la vez que Marta va a hacer la explicación. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Como ha dicho Rosalía, soy Marta Muñoz, pertenezco al Departamento de Prescripción de Comerlin y bueno, aquí lo que vais a ver es la instalación de una carpintería nuestra sobre un premarco, en este caso de Soudal, certificado Passive House. Nuestra carpintería, la que vamos a instalar aquí, es la que normalmente empleamos en los proyectos Passive House en el que utilizáis las ventanas Comerlin. Es una serie de 76 milímetros, se llama Comerlin 76 MD Extreme y se llama así porque es un sistema de 76 milímetros, como os he dicho, con tres juntas y una cuarta junta en la hoja, y que tiene 6 cámaras de aire, entre ellas una cámara en la que llamamos cámara del refuerzo, en la que utilizamos refuerzos de acero. Nosotros defendemos que, sobre todo para este tipo de proyectos en los que vais con vidrios muy pesados, vidrios triples, vidrios laminares, en caso de que lo necesitéis por normativa, es fundamental reforzar con elementos resistentes, en este caso el acero, en el interior de los perfiles, para garantizar que la ventana se coloca en su sitio, que va a aguantar cargas de viento con el paso de los años y que va a aguantar sobre todo esos pesos de hoja tan grandes. En este caso estáis viendo una ventana de 1×1, es relativamente pequeña, pero con los mismos perfiles con los que vais a ver la ventana resuelta, podríamos llegar a alturas de hueco de 2,6 m más o menos. Entonces, para aguantar esos pesos de vidrio, repito, y esas dimensiones, necesitamos reforzar los perfiles. Igualmente es un perfil que es bastante, igualmente es un perfil que es bastante hermético, hermético también, es clase 4 permeabilidad al aire y es bastante aislante, y hablamos de una transmitancia térmica del perfil desde 1,0 cuando vamos con refuerzos de menor envergadura o 1,1 cuando vamos con los refuerzos con los que podemos llegar a mayores dimensiones, con lo cual la transmitancia térmica del hueco, dependiendo del vidrio empleado y dependiendo de las dimensiones, va a estar holgadamente por debajo de 1, lo cual es para nuestra climatología encaja bastante con las certificaciones Passive y con los requisitos que tenéis en el PHPP. En este caso, la carpintería, el acabado de la carpintería es un foliado. Nosotros, los fabricantes de PVC, cada uno tiene su formulación, pero bueno, el PVC, por su formulación natural, el acabado que está preparado para aguantar las cargas, bueno, la radiación solar, los agentes atmosféricos, es en blanco. Cuando le vamos a dar un acabado en color, nosotros lo que trabajamos es con folios. Los folios son unas láminas compuestas por distintas capas. En este caso con tecnología PX, el proveedor de folios es una empresa alemana que trabaja con distintas tecnologías, y desde Comerlin siempre apostamos por la tecnología más desarrollada. Como os digo, tecnología PX, que tiene una tecnología escudo, de tal manera que refleja gran parte de la radiación solar, con lo cual evitamos que el perfil se caliente en exceso. En perfiles oscuros pues habría una diferencia de temperatura de 15 grados con respecto a otros folios de mercado. Y además, esa tecnología que refleja la radiación solar, lo que aumenta es la estabilidad del color en el paso del tiempo, de tal manera pues, que hablamos de garantías de hasta 15 años en los acabados foliados y también, por supuesto, con nuestra formulación en blanco. Hay distintas opciones de foliado, os invito a verlo en nuestro stand después, porque la verdad que bueno, pues tenemos opciones para todos los gustos. En este caso, la ventana viene además con un vierteaguas. El vierteaguas también es, como podéis ver en los logos, es un vierteaguas de Comerlin, misma formulación que nuestros perfiles principales, y para garantizar la línea de hermeticidad, al final es una pieza que estamos acoplando al marco. Lo que hemos puesto es una cinta expansiva en la cámara que se forma, hay una pequeña cámara que se forma entre el marco y la zapata, que es como llamamos a este elemento. Y hemos colocado una cinta expansiva para garantizar que por esa junta no vamos a tener ningún tipo de infiltración. La carpintería, en este caso, mis compañeros la están fijando con tornillos, fijación mecánica. La norma nos dice que tenemos que fijar mecánicamente la carpintería a un elemento resistente o, en este caso, a un elemento transicional, que sería el premarco, que a su vez está fijado a un elemento resistente de forma que transmitamos los esfuerzos de la ventana.
La norma lo que nos dice es que tenemos que fijar a un máximo de 200 milímetros de cada esquina y unas separaciones entre 600 y 700 milímetros entre sí, ¿vale? Aquí tiene un poquito menos porque vamos a intentar ser un poquito más rápidos. En este caso tenemos dos puntos de fijación en cada tramo. Os he comentado antes que la ventana tenía 1 metro por 1 metro, pues bueno, vamos ahí un poquito más justos. Es fundamental que dejemos una holgura entre marco y premarco o entre marco y obra, que es la holgura que luego os van a demostrar los compañeros de Seudal cómo sellan. Esa holgura nos sirve, tiene una doble o triple función en este caso. Por un lado, para posicionar la ventana, y cuanto más grande sea la ventana, más problemas vamos a tener para meterla en el hueco. Por otro lado, nos permite, que sería la segunda, nos permite dejar que los materiales dilaten sin entorpecerse entre sí. Al final es una junta de materiales distintos y que van a dilatar, van a comportarse sometidos al calor y al frío de una manera diferente. Entonces esa es la otra. La tercera pata, y asociada a lo anterior, es que una holgura nos permite sellar. Y en el sellado, como bien sabéis los que trabajáis en Passive, lo que vamos a trabajar es en los 3 planos de instalación. Por un lado, en la parte central lo que necesitaremos es mantener esa línea de aislamiento que ya tenemos con la ventana, con los vidrios con los que hayamos apostado, con la propia carpintería, que como os decía es un sistema que da clase 4 permeabilidad al aire, que es muy hermético. En la parte exterior lo que vamos a tener que garantizar es la estanquidad al agua y dependiendo de cómo lo hayamos resuelto en proyecto, ya sea también por el exterior o por el interior, lo que vamos a trabajar es con una banda hermética y normalmente por nuestra climatología en el interior vamos a tener que buscar una barrera de vapor para evitar que el aire húmedo del interior de la estancia se filtre por ese perímetro de la ventana y bueno, pues pueda provocar condensaciones que dañen el aislamiento. En la instalación de la ventana es fundamental la nivelación. Aquí veis que mis compañeros están trabajando con unas bolsas hinchables, que perdonad, pero ahora mismo, Peter, no recuerdo cómo se llaman. Windbag, vale, pues perfecto, pues están trabajando con unas bolsas que se llaman Windbag, que lo que permite es regular y mantener las holguras, a la vez que, como veis, están trabajando con el nivel para asegurar que está nivelada tanto horizontal como verticalmente, como también que no está volcada, porque si no está correctamente instalada, si no está correctamente posicionada, lo que vamos a encontrar es que la ventana, la hoja no cierra correctamente, la hoja rosa, etcétera, etcétera. En el caso de las ventanas de PVC, además es fundamental que la hoja esté bien acristalada, ¿vale? Y no vamos a saber si está bien posicionado el vidrio hasta que no tengamos bien instalada la ventana, porque en función de cómo está posicionada la ventana, cómo se tiene que ajustar a las variaciones que podamos encontrar en obra, es cuando vamos a tener esa evaluación final y vamos a tener a lo mejor que hacer un ajuste último. En este caso, la hoja bien acristalada. Vamos a ver qué tal cierra, pero bueno, es probable que después tengamos que intervenir esta tarde o mañana para acabar de ajustarla bien. Así que no me juzguéis mucho si tengo que hacer ahí algún tema. Bueno, otra cosa que nos había comentado sobre nuestros sistemas y este sistema en particular es que el PVC es un material 100% reciclable. Además, nosotros incluimos material reciclado dentro de nuestros perfiles. Si os pasáis luego por el stand y veis los perfiles en sección, lo vais a ver. Normalmente limitamos el material reciclado a las zonas que el ojo no va a ver o el usuario no va a ver cuando abre la ventana, sino que lo limitamos o lo posicionamos en las cámaras interiores, pero pues ya estamos trabajando en muchos de nuestros perfiles en función del material reciclable disponible para hacer esa doble extrusión con material reciclado. Además, en base a esto o en esta línea, este sistema tiene desarrollada una declaración ambiental de producto que evalúa el ciclo de vida de una ventana de PVC desde la extracción desde la obtención de la materia prima hasta tumba, hasta que retiramos la ventana una vez pasado su ciclo de vida y procedemos al proceso de reciclaje. Como os comentaba, el perfil de PVC es 100% reciclable y tiene la ventaja de que es reciclable con unos consumos energéticos muy bajitos, porque al final lo bueno que tiene al ser un material plástico, aparte de la conductividad térmica, es que lo que hacemos es meteríamos la barra de la ventana
que ya hemos desechado, la meteríamos, se tronzaría y después entraría otra vez a calentarse y a un proceso de extrusión para el que no necesitamos grandes consumos de energía. Entonces no solo es un material reciclable 100%, sino que además lo es a un muy bajo coste, que es una cosa que entiendo que debemos también mirar todos. El impacto, no solo que el material sea reciclable, sino que además el impacto sea bajo de poder hacerlo. Esta ventana en concreto, cuando la veáis terminada, lleva un vidrio triple, en este caso es un vidrio 4, cámara de 16, 4, cámara de 16, 4, con lo cual, dependiendo de los tratamientos que pusiéramos, el argón, etcétera, hablaríamos de un vidrio de una transmitancia térmica de 0,6 unido a la carpintería, que tiene una transmitancia térmica de 1,1 en este caso, porque como os comentaba es la reforzada. Va a darnos una transmitancia térmica del perfil, pues como os decía antes, o sea, de la ventana, perdón, como os decía antes, por debajo de 1,0, con lo cual, tanto para clima cálido como para clima cálido templado, que es la climatología que el Passive House Institute define que tenemos en nuestro país, normalmente os debería encajar en el PHPP. Bueno. Al margen de esto, las carpinterías, si lo miráis ahora, lo veréis, a las carpinterías se les hacen diferentes operaciones. En esta zona de aquí vais a ver los desagües, que están preparados pues, evidentemente para evacuar el agua, por poca que sea, que se infiltra entre la hoja y el marco. Además, se hacen unas operaciones que se llaman ventilaciones, porque el perfil, como os comentaba, tiene distintas cámaras de aire. Lo que queremos evitar es que en las cámaras exteriores ese aire se quede cerrado, de forma que con la radiación solar a la que están sometidos en nuestra climatología, ese aire caliente se caliente en exceso, valga la redundancia, y que pueda en un momento dado dañar el perfil. Con lo cual se hacen esas operaciones de ventilación y en la parte de arriba, para asegurar que el agua de abajo, el agua acumulada de abajo sale, se le hacen unas operaciones que se llaman unos fresados, unos taladros que se llaman descompresiones. Lo que queremos buscar con eso es que el aire entre por arriba y por diferencia de presión empuje el agua para asegurarnos de que salga por los desagües y no se quede acumulada en el galce del marco. Otra de las particularidades de nuestros perfiles, como os comentaba antes, es un sistema de triple junta. Vais a ver aquí la junta en el marco, primera junta exterior en el marco, junta intermedia en el marco y la otra junta de hoja. Entonces hablamos de 3 juntas entre marco y hoja y son juntas que salen coextrusionadas. Una carpintería de PVC, por su fabricación, es una fabricación bastante industrializada y no tenemos uniones mecánicas, sino que todas las uniones son soldadas. Los perfiles salen en unas barras de 6,5 metros que ya salen coextrusionadas con las juntas, de tal manera que luego esas barras se cortan a la medida correspondiente, se calientan a ambos lados y lo llamamos soldar, es una termosoldadura, de tal manera que tanto el perfil, cada barra del perfil, tramo horizontal, tramo vertical, como las propias juntas ya están termosoldadas, no tenemos esas uniones mecánicas que podrían ser susceptibles de generarnos permeabilidad al aire. Perdonad. Bueno, además, cuando empiecen a trabajar los compañeros de Saudal con sus materiales de sellado, lo veréis. Veis ahí que ahora mismo el perfil está protegido con una cinta de carrocero. Es porque por la propia solución de hermeticidad, ahora lo veréis, van a trabajar con una membrana, entonces hemos colocado esa cinta precisamente para proteger el folio, para proteger el perfil y que luego al retirarla pues no tengamos mayor incidencia. Perdón. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Ya? Pero, vale, están acabando. Bueno, ahora una vez que acaben las fijaciones, como os he comentado, 2 fijaciones a cada lado, es importante fijar todo el perímetro de la ventana, aunque a veces nos dé miedo a la entrada de agua. Hay tapones, hay sellados preparados para que precisamente no se nos quede el agua
el agua acumulada o no nos pueda entrar el agua y provocar infiltraciones al interior. En este caso, la triple junta también nos ayuda para eso, porque si os fijáis, el tornillo de fijación está más allá de la tercera junta, con lo cual el agua que pueda hipotéticamente entrar entre marco y hoja va a quedarse en la cámara exterior antes de la junta, con lo cual también mejoramos o minimizamos las posibilidades de que ese tornillo de fijación inferior nos pueda dar problemas. Bueno, ahora solo quedaría colgar la hoja, pero Isma, ¿por qué la habéis pegado abajo? ¿Por qué la habéis pegado abajo? Porque no, si no nos deja arriba subir. Vale. Es que no nos dejaba, no había holgura con los calzones. Vale. Disculpad, bueno, os comento. Aquí hemos adaptado un poquito la maqueta por los medios que tenemos. En una situación estándar, lo que vamos a buscar siempre es tener algo de holgura en la parte de abajo también para poder sellar, ¿vale? En este caso me comentan que no se podía acoplar, con lo cual han tenido que dejar más holgura arriba de la que normalmente plantearíamos y veis que la parte de abajo pues se ha perdido esa holgura. Es fundamental calzarla de tal manera o buscar que esté acoplada de tal manera que se pueda calzar por abajo para poder tener esa holgura perimetral y garantizar la continuidad de la línea del aislamiento y la línea de hermeticidad también. Ahora van a colgar la hoja y ya daríamos paso al compañero de Soudal, que os va a explicar los métodos de sellado y de sellado de la parte térmica y la parte hermética. Bueno, disculpad la espera, en este caso es un poquito más complejo colgar la hoja porque vamos con un herraje oculto. Las bisagras ocultas lo que nos permiten, por un lado, es que no tengamos esa bisagra vista. No va bien, Isma, no. Es que no tengamos esa bisagra vista que estéticamente a lo mejor nos interrumpiría y desde un punto de vista de infiltraciones, en un herraje estándar, cuando queremos tener el hostilo, siempre la bisagra del hostilo pisa un poquito la goma, con lo cual tendríamos una mínima infiltración. Con el herraje oculto, dado que aquí no necesitamos abrir la ventana a 180 grados porque vamos a haces intermedios del hueco, lo que conseguimos es eliminar ese riesgo de infiltración porque la bisagra en este caso no está vista y no estamos pisando la junta. Así que bueno, yo creo ya... ¿José Antonio? ¿Ya? Vale, perdonad. Bueno, disculpad la espera, os dejo ya con los compañeros de Soudal que os van a explicar el sellado de la ventana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y al resto del equipo.